Bueno, la prueba tenía 5 problemas, ¿ya? Y habría que resolverlos de forma numérica, ¿ya? En esta ocasión no hay que modelar. Bueno, el primer problema dice, un barco zarpa desde A con destino a B, ¿no es cierto? Son dos ciudades, con una velocidad, bueno, que zarpa desde A con destino a B, zarpa con una velocidad de 80 km por hora. Luego, de 3 horas, otro barco zarpa desde B con sentido opuesto al primero, es decir, se mueve en sentido opuesto, es decir, la dirección es AB o BA lo mismo, pero el sentido ahora es opuesto, por lo tanto va de B a A, ¿vale? Que el primero, con una velocidad de 30 km por hora. Si la distancia entre A y B es de 500 km, calcular primero cuánto tiempo después zarpó el segundo barco, cuánto tiempo después que zarpó el segundo barco se encontraron, y a qué distancia de B se encontraron ambos barcos, ¿vale? Entonces, así vamos a resolver este primer problema. Listo. Entonces, este es el problema número 1, ¿verdad? Y vamos a dibujar un poquito la situación. Fíjate, si colocamos aquí en el eje X y ponemos como origen del sistema de coordenadas 0 y hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, ¿verdad? Nos damos cuenta que el barco A, el que sale de A, le vamos a llamar barco A, ¿no es cierto? Va en esta dirección. Sin embargo, el barco que sale de B, que vamos a poner la ciudad B, esta es la ciudad A, ¿verdad? Esta es la ciudad B, y el barco que sale de B, ¿no es cierto?, va en esta dirección, o sea, en sentido contrario. El que sale de A, ¿no es cierto?, tiene una velocidad constante de 80 km partido por hora, y el que sale de B tiene una velocidad también constante, porque en ninguna parte dice que acelera, que aumenta, que baja, ¿ya? Es de 30 km partido por hora, ¿ya? Más o menos entonces sería la situación. Y la posición del barco la representaríamos con la variable X, ¿no es cierto?, que va a estar obviamente en kilómetros, para no hacer tanto cambio. Fíjate que vamos a trabajar en kilómetros y en horas, ¿vale? Ya. Por lo tanto, los resultados que encontremos van a estar en kilómetros y van a estar en horas. Como el problema no nos indica en qué unidades tenemos que expresarlo, lo podemos dejar en la unidad que nosotros queramos, y para evitarnos más cálculos vamos a dejar en kilómetros y horas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que este barco A, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el problema, decía que salía, dice, el barco A, y sé yo, luego de 3 horas, otro barco zarpa, o sea, quiere decir que el barco A, ¿no es cierto?, ya tenía un cierto, digamos, tenía algo adelantado, ¿verdad? ¿Ya? Y como su velocidad era 80 km por hora, ¿ya? En 3 horas, fíjate, la velocidad del barco A, ¿no es cierto?, es 80 km partido por hora, ¿ya? Esto significa que es un movimiento uniforme rectilíneo, por lo tanto, mira, fíjate, en este caso la distancia que recorre sería 80, ¿verdad?, kilómetros partido por hora por el tiempo más una posición inicial, ¿verdad? Pero en este caso nosotros estamos considerando como que partió desde aquí, ¿verdad? Así que en este caso sería X, ¿verdad? Sería 80 kilómetros partido por hora, ¿verdad? Como sale 3 horas antes, entonces yo voy a calcular qué distancia recorre en esas 3 horas, ¿ya? Y eso me da un total de 3 por 8 serían 24, serían 240 kilómetros, ¿vale? Quedan kilómetros porque recuerda que fija que son 3 horas, se simplifica con esa hora y me queda que tiene una distancia inicial, ¿no es cierto?, de 240 kilómetros. Es decir, cuando dijeron preparado, listo ya, él no partió desde cero, sino que partió de aquí, de 240 kilómetros, ¿vale? O sea, de aquí partió el barco A realmente, ¿vale? Ya. Entonces, sigamos. Por tanto, tiene una distancia inicial, ¿ya? Ya. Y si ustedes se fijan, si consideramos la posición, el 0 acá, entonces el barco B, ¿no es cierto?, está a una distancia inicial, ¿no es cierto?, de 500 kilómetros. Porque cuando decimos preparado, listo ya, el barco B, ¿no es cierto?, no está en A, está en B, que está a 500 kilómetros de A. Ya en nuestro sistema es nuestro origen del sistema de referencia. Por lo tanto, mira, armemos las funciones, digamos, las ecuaciones que representan esto, ¿verdad? El barco que sale de A, ¿verdad?, sería, recuerden que como es un movimiento uniforme rectilíneo, recuerden, mira, el movimiento uniforme rectilíneo es igual a velocidad por tiempo más una posición inicial. Sería 80, ¿no es cierto?, que serían 80 kilómetros partido por hora, ¿verdad?, por el tiempo y más la posición inicial que ya calculamos que eran 240 kilómetros, ¿verdad?
Y por otro lado, la posición del, barco que sale desde la ciudad B, ¿cierto? Ya está inicialmente a 500 kilómetros, por lo tanto, aquí tendríamos que sumarles más 500, ¿verdad? 500 kilómetros. Y viaja en sentido contrario, ¿no es cierto?, con una velocidad de menos 30 kilómetros partido por hora, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Por lo tanto, con estas dos ecuaciones tendríamos que resolver el sistema. Ahora, ¿cuándo se encuentran? ¿Cuándo se encuentran ambos móviles? Cuando la posición de A es igual con la posición de B, ¿verdad? Entonces, eso significa que sería 80, ¿cierto? T, le vamos a quitar las unidades para trabajar más rápido, ¿cierto? Más 240, ¿verdad? Es igual a, en este caso sería menos 30T, ¿verdad? Más 500. Ya, listo. Entonces, ahora, si despejamos, ¿verdad? Nos quedaría que es 80 menos 30T, ¿verdad? Este 30 pasaría sumando, por lo tanto 80 más 30 sería 110T. Es igual, 240 pasaría restando a 500, ¿verdad? Por lo tanto sería 260 kilómetros en este caso. Por lo tanto, finalmente el tiempo sería 260 partido por 110. Y esto nos da finalmente que son 2,4 horas. Si ustedes lo hacen con calculadora, les da 2,4 horas, ¿verdad? Mira, comprobémoslo aquí. Serían 260, ¿verdad? Dividido por 110, ¿verdad? Y me da exactamente 2,36 horas, que redondeado sería 2,4, ¿verdad? En realidad, si ustedes ponen 2,36, 2,4, da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, pero ahora queremos saber dónde se encuentra. Aquí tendríamos resuelto la pregunta A, ¿verdad? Y la pregunta B nos dice, ¿dónde se encuentran ahora? Y entonces, para esto lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no es cierto?, este tiempo, ¿verdad?, en cualquiera de las dos funciones que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, lo podemos reemplazar en la primera. En x sub a sería 80, ¿verdad?, kilómetros partido por hora por 2,4, ¿verdad?, y más 240. Si ustedes hacen toda la operación, ¿no es cierto?, la podemos hacer aquí, ¿verdad? A ver, sería 80 por 2,4, ¿no es cierto? Y serían más 240. Eso me da un total de 432 kilómetros, ¿verdad? Entonces se encuentra a 432 kilómetros, ¿no es cierto? Desde el punto de referencia de A. Sin embargo, la pregunta es a qué distancia se encuentra de B. Por lo tanto, como es a 400, mira, si hacemos un pequeño esquema, ¿no es cierto? Aquí está en 0, se van a encontrar, o sea, la distancia entre A y B, ¿verdad? ¿Recuerdas? A y B eran 500 kilómetros, ¿verdad? Y aquí dice, mira, se van a encontrar a los 432. Aquí en 432, el barco que iba hacia allá se va a encontrar con el barco que venía de regreso. Entonces, queremos saber, ahora nos preguntan por esa distancia, ¿verdad? Por lo tanto, sería 500, la distancia que andamos buscando, ¿no es cierto? Sería 500, ¿verdad? Menos 432, lo que nos da un total de, a ver, hagámoslo, 500 menos 432 nos da 68, es decir, se encuentran a 68 kilómetros, ¿no es cierto?, de la ciudad B, es decir, esos son 68 kilómetros, ¿vale? Eso es. Bueno, para resolver el problema número 2 también es un problema muy sencillo. Les comento sí que el problema número 1 es un problema muy parecido a uno que habíamos resuelto en clase, ¿ya? No aparece en ninguno de los libros que les recomendamos, pero es un problema que ya habíamos resuelto anteriormente. Sin embargo, el problema número 2 es el problema 23 del libro. Fíjate, en el capítulo 2 que ustedes tenían que revisar el problema, ¿no es cierto? Está... Vámonos a la página 29. Y aquí en la página 29, el problema número 23, ¿ya? Dice que un bote de alta velocidad es el mismo, ¿ya? Es uno de los problemas que se le había recomendado que resolvieran de la serie de ejercicios que aparecen aquí, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo vean.
¿Ya? Bueno, es el mismo, dice, un bote de alta velocidad que se mueve a 30 metros por segundo se aproxima a una boya sin estela, que está a 100 metros adelante. El piloto reduce la velocidad del bote con una aceleración constante de menos 3,5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? O sea, él va ya con una velocidad de 30 metros por segundo, ¿ya? ¿Cuánto tarda en llegar el bote, en cuánto tarda el bote en llegar a la boya y cuál es la velocidad del bote al llegar a la boya, ¿vale? Ya. Entonces, con todo estos antecedentes nos vamos a resolver. Ahí está el número 1, ¿cierto? Y aquí vamos a comenzar con el problema número 2, ¿ya? Ya, entonces, lo primero que tenemos que, yo lo primero que haría sería hacerme un pequeño esquema de la situación, ¿ya? Vamos a dibujar aquí el mar, ¿verdad? Aquí vamos a dibujar la boya, ¿ya? La vamos a dibujar así un poco esquemático solamente, ¿ya? Y vamos a suponer que el bote viene aquí, ¿no es cierto? Como es de alta velocidad, así lo vamos a dibujar bien aerodinámico, ¿verdad? Ahí, ¿ya? Y vamos a comenzar a medir la distancia en este sentido, ¿ya? Es decir, aquí vamos a poner el origen del sistema de referencia, aquí negativo, para acá positivo, y vamos a medir la distancia, ¿no es cierto?, de aquí hasta allá. Nosotros sabemos que esa distancia, desde donde el bote comienza a aplicar los frenos, es aproximadamente 100 metros, ¿ya? ¿Por qué lo ponía aquí en el problema? Dice que el bote viene a una velocidad de 30 metros por segundo, está a 100 metros, ¿no es cierto?, por delante, ¿ya? Y tiene una desaceleración de 3,5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, anotemos todos estos datos, ¿ya? Es decir, nosotros podemos considerar, bueno, si el bote va a llegar con una velocidad distinta, digamos, ¿vale? O sea, aquí cuando está aquí tiene una velocidad inicial de 30 metros por segundo, ¿ya? Sin embargo, él además presenta una aceleración de menos 3,5 metros por segundo. Eso significa que va disminuyendo su velocidad, o sea que la velocidad está actuando en contra del sistema de referencia, ¿ya? Es decir, la aceleración está actuando en esa dirección y la velocidad inicial estaba en esa dirección. Por lo tanto, esta aceleración va a hacer que el bote disminuya su velocidad. Es como aplicar los frenos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Esto nos clasifica dentro de un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, ¿ya? Y lo primero que yo recomiendo en estos casos, como ya tenemos un poquito el esquema, lo que nos convendría sería establecer ¿cómo se llama?, el origen del sistema de referencia. O sea, perdón, establecer primero los datos, ¿vale? Lo primero que tenemos, profe, es que tenemos la velocidad inicial del bote, que sería 30 metros por segundo, ¿ya? Lo segundo es que tenemos una distancia que es de 100 metros, eso es lo que tendría digamos, la distancia que va a recorrer el sistema, ¿vale? La lanchita. Y tiene una aceleración de menos 3,5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Como sabemos que es un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, esto se rige por dos funciones, ¿no es cierto? Vamos a decir que la posición del bote en función del tiempo, ¿no es cierto?, va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial del bote por el tiempo y más una posición inicial, ¿ya? Fíjate, como nosotros pusimos aquí la posición inicial del bote, ¿no es cierto?, el bote en realidad no va a tener una posición inicial, ¿correcto? La velocidad inicial sí la conocemos, es de 30 metros por segundo, ¿ya? Y la aceleración también la conocemos, si ustedes se dan cuenta. Conocemos que es menos 3,5, ¿no es cierto?, metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces está más o menos armadito el mote. Fíjate, la posición entonces del bote, nosotros podemos reducir un poquito estas ecuaciones. No le he puesto las unidades, por supuesto, ¿ya?, para que nos quede más fácil de trabajar algebraicamente. Vamos a reemplazar un medio, ¿no es cierto?, por 3,5, en este caso sería, recuerda que es negativo, ¿no es cierto?, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial que serían 30 por t, y más, en este caso, 0. ¿Ya? Que en definitiva lo deberíamos borrar, que aquí lo vamos a seguir manteniendo, ¿no es cierto? Lo borramos mejor. Vale. Ahí está. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, digamos un medio por menos 3,75, o sea, 3,5 dividido por 2, ¿no es cierto? A ver, hagámoslo. Fíjate, sería aquí 3,5 dividido por 2, ¿no es cierto? Lo estoy usando la calculadora que me ofrece GeoGebra, que también les recomendamos que la usen. Es 1,75, ¿vale? Entonces aquí todo esto es 1,75, que serían metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya?
Entonces, nos quedaría aquí x sub b, ¿no es cierto? Sería 1,75, ¿no es cierto? Por t al cuadrado más 30 por t. Esta sería la función que representa o que nos da cuenta de la posición del... Ay, recuerden que es negativo, no, se me estaba yendo, mira, casi se me va. Esos signos negativos siempre se andan quedando. Ya, 1,75 t al cuadrado más 30t, ¿correcto? ¿Ya? También sabemos nosotros que si queremos armar la función de la velocidad sería, ¿te acuerdas que era la aceleración por el tiempo? Aceleración por tiempo más una cierta velocidad inicial. Y nosotros conocemos la velocidad inicial, ya lo saben, 30 metros por segundo por segundo. Y la aceleración es menos 3,5 metros por segundo al cuadrado. Así que la función de la velocidad sería menos 3,5 por t más 30. ¿Ya? De nuevo no le puse unidades para simplificar un poquito el desarrollo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuándo llega la boya? ¿Te fijas? Mira, fíjate. Yo quiero saber cuánto tiempo demora en llegar a la boya. ¿Te fijas? Porque el bote parte aquí, ¿no es cierto? No es que parte ahí, sino que empezamos a considerar esta distancia. Cuando está a 100 metros de la boya, aplica los frenos, ¿ya? Y se va deteniendo con esa aceleración de menos 3,5 metros por segundo. Al cuadrado todo esto, ¿eh? Al cuadrado, ¿ya? Entonces, queremos saber cuánto tiempo demora en llegar a la boya en estas condiciones. Entonces, profe, esto va a ocurrir cuando, ¿no es cierto? O cuánto tiempo, ¿no es cierto?, demora, ¿no es cierto?, en llegar a la boya, ¿no es cierto? Y eso significa que es el tiempo, ¿no es cierto?, cuando, ¿no es cierto?, cuando x, o sea, el x sub b, ¿verdad?, x sub b sea igual a 100. Hoy no lo alcanzo a escribir aquí. O sea, lo que me interesa es cuánto tiempo, ¿no es cierto?, demora cuando, ¿no es cierto?, x sub b sea igual a 100. Luego no me alcanzo. Ahí sí, 100 metros. Entonces reemplazamos en esta función, ¿no es cierto?, reemplazamos 100. Entonces nos quedaría 100, ¿verdad?, es igual a menos 1,75 por t cuadrado, ¿verdad?, más 30t, ¿verdad? Ya. Entonces, esto lo tenemos que resolver usando, si ustedes se dan cuenta, esto es una función cuadrática, ¿ya? Mira, ordenémoslo un poquito para que quede más decente. Mira, 1,75 t cuadrado más 30 por t. Y fíjate, este 100 que está aquí pasa con signo negativo, ¿cierto? Menos 100 es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática en toda regla. Mira, ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Y cómo se resolvía esto? No sé si tú te acuerdas. Esto era así, mira. El tiempo es igual a menos b más menos raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Y todo esto dividido por 2a, ¿vale? Entonces reemplazamos todos esos datos en la función, ¿no es cierto? O sea, en esta ecuación, ¿no es cierto? A sería 1,75, b sería 30, ¿verdad? Y c sería menos 100. Entonces, si reemplazamos todo esto, nos quedaría más o menos como sigue, mira. Menos b sería menos 30, ¿no es cierto?, más menos raíz cuadrada de 30 de nuevo al cuadrado, ¿verdad?, menos 4 por a, que sería menos 1,75, ¿verdad?, por c, que sería, en este caso también, menos 100. Le puse con signo, o sea, con paréntesis para que lo distingamos, ¿vale? Y todo esto dividido por 2 por a, es decir, 2 por 1,75, pero 2 por menos 1,75. O sea que este 1 es igual a 4,53, ¿vale?, segundos, y T2 es igual a 12,6 segundos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos dos sería el correcto? ¿Vale? Fíjate, cuando esto a los 4,53 segundos, ¿no es cierto?, él va de ida a la boya. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hiciera la gráfica aquí, ¿no es cierto?, de esto, lo más probable es que él partiría, ¿no es cierto?, aquí en 100, ¿no es cierto? O sea, aquí estaría, ¿no es cierto?, 100, y pasa por la boya y se devuelve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y en llegar a la boya se va a demorar 4,53 segundos, ¿vale? La boya estaría aquí justo a los 100 metros, ¿vale? O sea, hay 100 metros de aquí hasta aquí. Pero lo interesante es que, ¿cómo se llama?,
Lo interesante es que va a llegar un momento que se va a pasar de la boya y se va a empezar a devolver. Y eso iba a volver a pasar cerca de la boya. Y eso va a ocurrir a los 12,6 segundos. 6 segundos. Entonces el tiempo que nos interesa es este, ¿ya? El tiempo que se demora en llegar a la argolla de ida, ¿ya? Cuando frena. ¿Y qué velocidad va a tener ese? Por lo tanto, este tiempo, perdón, va a estar descartado, ¿ya? Porque es el tiempo cuando se devuelve. Me interesa cuando va frenando, ¿ya? Entonces, fíjate, ahora, ¿qué velocidad va a tener? Bueno, esta es la primera respuesta, entonces sería 4,53. Aquí estaríamos respondiendo la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿no es cierto?, nos dice que la velocidad en B, ¿no es cierto?, ya la teníamos, ¿verdad? Fíjate, estaba aquí. Era menos 3,5t más 30, ¿vale? Entonces sería menos 3,5t más 30, ¿verdad? Más 30. Entonces, reemplazamos este tiempo por 4,53. Aquí mira, 4,53 y vamos a ver qué velocidad tenía el bote, ¿no es cierto?, en esa circunstancia. Sería menos 3,5 por 4,53, ¿ya? Y más 30. La velocidad del bote, entonces, ¿no es cierto?, sería igual a, hacemos toda esa operación, ¿verdad? Hacemos con la calculadora y nos daría que 14,1 metros partido por segundo. Ahí tendremos la segunda respuesta, ¿vale? Eso sería el segundo ejercicio, el segundo problema. Vamos entonces al problema número 3, que es bastante sencillo. ¿Ya? Dice, una pelota... bueno, primero contarles que este problema, el número 3, ¿no es cierto?, es un problema también sacado del libro que les recomendamos que hicieran problemas. Fíjate, del Serway, ¿no es cierto?, vámonos aquí al Serway, ¿no es cierto?, creo que era el problema 47, una pelota, claro, justamente aquí está, mira, una pelota de béisbol es golpeada de modo que sube directamente, ¿se fijan? Es un problema del libro, ¿ya? Entonces vamos a resolverlo. Fíjate, una pelota de béisbol golpeada de modo que sube directamente hacia arriba después de ser tocada por el bate. Un aficionado observa que la pelota tarda 3 segundos en alcanzar su altura máxima. Encuentre A, mira, su velocidad inicial y B, la altura que alcanza. ¿Ya? Entonces vamos a resolverlo. Generamos una paginita en blanco, ¿verdad? Y nos vamos a la número 4. Aquí está el problema anterior. O sea, perdón, el 2, ¿no es cierto? Era este. ¿Sí? El 2. Ahora nos vamos a resolver el problema número 3. ¿Ya? ¿Qué dice? Que una pelota es lanzada, ¿no es cierto? O sea, no es lanzada, sino que golpeada. Pero a veces cuando el bateador, ¿no es cierto?, golpea la pelota, ¿verdad? En vez de salir, digamos, en dirección horizontal, como ellos quisieron, ¿no es cierto?, sale en dirección vertical, ¿ya? Entonces, él golpea la pelota, ¿verdad? La golpea, pero en vez de salir en dirección horizontal, hace esto la pelota, ¿vale? Alcanza una altura máxima y vuelve, ¿ya? Si nosotros medimos, ¿no es cierto?, siempre te acuerdas que tenemos que hacer un sistema de referencia, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a medir con la variable X la posición, aquí va a estar 0, ¿no es cierto?, para arriba positivo y para abajo negativo, lo tradicional, ¿ya? Cuando golpea, le imprime una velocidad inicial a la pelota que está en esta dirección, ¿ya? Y producto de esto va a alcanzar una altura máxima. Aquí, esa altura máxima, la vamos a dejar por aquí mejor. Una altura máxima, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mira, fíjate, ¿qué tenemos? Recuerda que lo que teníamos era que nos preguntaban, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que él alcanza en algún momento nomás su altura máxima, ¿ya? Y que, a ver, vamos a leer el asunto, ¿ya? Que demora 3 segundos en alcanzar la altura máxima, ¿ya? Ese dato tenemos, ¿ya? Ya. ¿Y sería todo lo que tenemos? No hay más, ¿ya? Por lo tanto, para alcanzar la altura máxima, ¿no es cierto?, que no sabemos cuánto es, ¿ya? Lo que sí sabemos es que tiene un tiempo de altura máxima, la vamos a poner aquí, de 3 segundos, ¿ya? Ya. Entonces, al mismo cuando uno no se le ocurre qué hacer, ¿ya? Ahora mismo no se me ocurre cómo hacerlo, entonces yo voy y voy escribiendo la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, este es un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, ¿ya? Que es un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? Y esto se describe usando el movimiento uniforme rectilíneo acelerado, ¿no es cierto?, utilizando las funciones que nosotros conocemos. X, vamos a escribirlas de nuevo, un medio, ¿no es cierto?, de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo y más una posición inicial.
Pero fíjate, si yo empiezo a contar la distancia justo donde es golpeada la pelota, ¿no es cierto? Aquí está 0, entonces la posición inicial es 0. ¿Ya? La velocidad inicial no la conocemos, es una idea de nuestra incógnita, pero sabemos que la aceleración a la que está sometida la pelotita es menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerda que G es la aceleración de gravedad y está apuntando siempre hacia abajo, es decir, el sentido contrario a nuestro sistema. Fíjate que yo puse hacia abajo negativo y hacia arriba positivo. ¿Ya? Entonces, reemplazando todos estos datos, fíjate, la posición de la pelotita, ¿verdad? En altura, en tiempo, ¿no es cierto? Sería, perdón, en función del tiempo, sería menos 4,9 por t al cuadrado, ¿no es cierto? Más una velocidad inicial que no conocemos por el tiempo, ¿ya? Entonces quedaría armadita así, mira, fíjate, ¿ya? Bueno, escribí 4,9 porque es la mitad de 9,8, ¿vale? Si yo armo la ecuación de la velocidad o la función de la velocidad, ¿no es cierto? Me quedaría que, acuérdate que esto es aceleración por tiempo y más una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, ya sabíamos que la aceleración era menos 9,8, ¿no es cierto? T. Y más la velocidad inicial, ya sabíamos que para nosotros sigue siendo v sub 0, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Pero nosotros tenemos algunas consideraciones. Recuerden que sabíamos que cuando alcanzaba su altura máxima, ¿no es cierto?, la pelotita, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurría? Que la velocidad, ¿no es cierto?, era 0, ¿ya? Pero además nosotros sabemos que eso lo va a hacer en un tiempo de 3 segundos, ¿ya? Entonces, profe, está fácil, porque mira, tenemos el tiempo, que es 3 segundos, mira aquí, 3 segundos, y aquí tenemos que la velocidad va a ser 0. Cuando pasan 3 segundos, su velocidad va a ser 0. Entonces, la única incógnita que nos quedaría sería la velocidad inicial. Entonces está tapado. Mire, reemplacemos. 0 nos sería 0 menos 9,8 por, en este caso, por 3, ¿no es cierto? Y más la velocidad inicial. ¿Estamos? Si ustedes me permiten un despeje así como violento, 9,8 por 3, a ver, aquí vamos. Sería 9,8 por 3, ¿verdad? Sería igual a, que le pongo igual, que soy burro, le pongo igual, 29,4, ¿vale? Entonces, esto nos da, bueno, ustedes se dan cuenta que aquí nos daría 0, aquí esto sería menos 29,4, más la velocidad inicial. Pero esta velocidad inicial, pero este 29,4 va a pasar para este otro lado, ¿no es cierto? Con signo positivo, por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 29,4 metros partido por segundo. Por lo tanto, ya conocemos, profe, la velocidad inicial, ¿ya? Entonces aquí ya estamos contestando de inmediato la pregunta A. Y ahora lo que nos preguntan, ¿no es cierto?, es cuál sería la altura a la que llega, ¿verdad? Entonces, ahora fíjate, ahora ya tenemos muchas de las variables que necesitamos de las constantes en esta función, mira, en esta función, ya es la de la posición. Fíjate, la posición habíamos dicho que era menos 4,9 por t al cuadrado más, ¿no es cierto?, la velocidad inicial que ahora la conocemos, que es 29,4 y es positiva, ¿no es cierto?, por t, ¿no es cierto? Pero ya pues, profe, estamos dados porque nosotros sabemos que él alcanza la altura máxima en ¿cuánto tiempo? En 3 segundos. Nosotros sabemos que la altura máxima, ¿no es cierto?, se alcanza, ¿no es cierto?, en 3 segundos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuál va a ser esa altura máxima, es cuestión de reemplazar este tiempo por 3, ¿no? Fíjate, me quedaría x es igual a menos 4,9 por 3 al cuadrado, ¿verdad? Más la velocidad inicial que sería 29,4 y de nuevo ahora por 3, ¿ya? Entonces aquí yo no voy a, no resultó, bueno, ya hagámoslo ya. Sería, para que no digan que soy flojo, aquí sería menos 4,9 por 3, ¿no es cierto?, al cuadrado, ¿verdad? Que sería más, ¿verdad? 29,4, ¿no es cierto? Y por 3, ¿verdad? Y eso me da 44,1. Es decir, profe, la altura máxima serían 44,1 metros, ¿ya? Aquí yo no hice ningún despeje de unidades, pero simplificación de unidades, pero créanme que si están todos los datos en metros, kilogramos y segundos, todo va a estar bien, ¿vale? Para no alargar más el ejercicio. Esa sería la respuesta B. Bueno, el cuarto problema lo vamos a hacer en la siguiente página, ¿ya? Y dice lo siguiente, a ver. Dice,
Una pelota se deja caer desde el reposo, desde una altura de 100 metros arriba del suelo. Otra pelota es lanzada verticalmente hacia arriba, ¿no es cierto?, desde el suelo en el instante en que se suelta la primera pelota. Determine la velocidad de la segunda pelota si las dos pelotas deben encontrarse a una altura de 50 metros sobre el nivel del suelo. Bueno, les vuelvo a comentar que este problema también estaba en el libro. Fíjate, era el problema número 46. A ver, si mal no recuerdo. Aquí, el 46. Mira, fíjate, aquí estoy en el libro, fíjate, una pelota se deja caer, ¿no es cierto? Solo que aquí dice que una altura H, nosotros le pusimos la altura, ¿ya? Y H medio, por ejemplo, si se había soltado a 100 metros, que se encontraban a los 50 metros, ¿ya? Pero básicamente el mismo problema, ¿vale? El 46, que es del libro que le habíamos recomendado que resolvieron problemas, ¿ya? Ya. Entonces, resolvámoslo. Ya tiene una altura se suelta de 100 metros y se encuentra en la mitad, la otra parte desde el suelo, ¿vale? Ya, entonces, vamos a eso. Aquí. Aquí estamos, ahora sí. Ya, entonces vámonos al problema número 4, ¿ya? Y dice, para que ustedes tengan más o menos una idea de la situación, ¿no es cierto? De nuevo, lo primero es establecer el origen del sistema de referencia, lo vamos a poner justo en el piso, ¿ya? Vamos a poner hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Recuerden que G siempre está actuando en dirección hacia la Tierra, ¿verdad? Entonces, esta pelotita que está aquí, ¿verdad? Se suelta, ¿no es cierto? Le vamos a llamar pelotita 1, ¿verdad? Y se suelta con velocidad inicial 0. O sea, como se sueltan, su velocidad inicial es 0, ¿verdad? Y una segunda pelota, ¿no es cierto?, al mismo tiempo se lanza, ¿no es cierto?, también con una velocidad inicial, pero esta va a ser distinta, o sea, va a tener una velocidad inicial, ¿ya? Y si todo esto, o sea, si esta se suelta desde una altura de 100 metros, aquí, 100 metros, ¿no es cierto?, se van a encontrar justo aquí a los 50 metros, ¿vale? Debería haber dibujado esta cosa así. Vamos a borrar aquí, ¿ya? Y ponemos aquí que aquí están los 100 metros, ¿no es cierto? Y que se van a encontrar las pelotas, ¿no es cierto?, aquí a una altura de 50 metros, ¿vale? Ya, entonces esa es la situación. Por lo tanto, mi dato sería lo siguiente. La altura inicial sería 100 metros, ¿verdad? ¿Ya? Y finalmente nos preguntan, ¿no es cierto?, en cuánto tiempo es donde se encuentran, ¿no es cierto? Pero cuándo, ¿no es cierto?, la altura, ¿no es cierto?, de la pelotita 1 va a ser igual a la altura de la pelotita 2, ¿ya? Las vamos a nombrar mejor. Aquí les vamos a poner un número. La pelota 1 es la que sale de arriba y la pelota 2 es la que se lanza desde abajo. Entonces, fíjate, veamos, ¿cuáles serían las ecuaciones que describen el movimiento de la pelotita 1? Fíjate, recuerda que, si ustedes se dan cuenta, este es un movimiento uniforme, rectilíneo, acelerado, ¿ya? Entonces, en el caso de la pelotita 1, ¿no es cierto?, tendríamos lo siguiente. Recuerda que como es un movimiento uniforme, rectilíneo, acelerado, ¿no es cierto?, H1, ¿estamos de acuerdo? Le vamos a llamar H a esta distancia, a esta altura, ¿no es cierto? Las distancias que medimos aquí se van a llamar H, ¿ya? Entonces, para cambiar, para que no sea siempre lo mismo, X, ¿ya? H va a ser igual a, H1 va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, y más una cierta altura inicial. Vamos a poner aquí H sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Pero para nuestro caso, pero me quedó re feo aquí el H sub 0, así que vamos a hacerlo de nuevo. Aquí H sub 0. Entonces, mira, fíjate, en el caso de la pelotita 1, ¿no es cierto?, la altura inicial serían 100 metros, ¿ya? Porque recuerda que el sistema de referencia, el origen está acá abajo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, partiría de una altura inicial de 100 metros, pero sin embargo su velocidad inicial sería 0, ¿ya? Y la aceleración sería menos 9,8. ¿Y por qué? Porque recuerda que G está apuntando hacia abajo, por lo tanto es negativo. ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos reemplazando. H1 sería igual a ¿qué cosa? Fíjate, mira que está sencillo. Un medio de 9,8 sería menos 4,9, ¿no es cierto? Porque como es menos 9,8 este cuadrado, ¿ya? Más la altura inicial, que sería 100, ¿ya? Porque recuerda que todo eso se nos va a hacer, toda la velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Entonces aquí tendríamos la función que nos describe el movimiento de la primera pelotita, ¿verdad? La altura de la primera pelotita. Escribamos por acá para aprovechar un poquito más la hoja, que voy a poner, no tiene una línea de separación. Aquí la altura de la pelotita 2, ¿no es cierto?
Si tú te das cuenta, de nuevo es un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más una velocidad inicial por el tiempo y más una altura inicial. ¿Estamos? Una altura 2 inicial. ¿Estamos? Ya. En este caso, como esta pelotita 2 ya parte del 0, esa parte de abajo del piso no tiene ¿cómo se llama? Altura inicial. La velocidad inicial esa sería para nosotros una incógnita, ¿verdad? ¿Ya? Y la aceleración sigue siendo menos 9,8. Por lo tanto, armemos esta función. Sería menos 4,9, ¿ya? Que es 9,8 dividido por 2, t cuadrado, ¿verdad? Es igual a, perdón, nada de igual, más, ¿no es cierto? Ya, más, ¿no es cierto? La velocidad inicial, ¿ya? Por el tiempo. Esta sería nuestra segunda ecuación. Toma en cuenta que el B sub 0 para nosotros sería una incógnita, ¿verdad? Porque no la conocemos, no la sabemos. ¿Ya? Ya. Pero esta, si ustedes se dan cuenta, fíjate, podríamos rápidamente despejar aquí y saber, por ejemplo, ponte tú, nosotros sabemos que esta pelotita, ¿no es cierto?, debe llegar a, queremos saber, de esta que tenemos todos los datos, la primera, ¿no es cierto?, que tenemos todos los datos, podríamos ver cuánto ella es la que se demora en llegar a los 50 metros, a medida que va bajando. Entonces pongámosle cuando H, ¿no es cierto?, cuando H1 es igual a 50 metros, ¿verdad? Ahí queremos saber cuánto es el tiempo, entonces queremos saber el tiempo, ¿verdad? Para saber cuánto se tiene que demorar la otra, porque la otra se tiene que demorar lo mismo, ¿ya? Ya, entonces, fíjate, ya, sigámosle. Entonces sería 50 metros, ¿verdad? Sería igual a menos 4,9 por t al cuadrado y más 100, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, si tú te fijas, podemos despejar el tiempo, ¿verdad? Aquí sería 50, ¿verdad? Menos, nos quedaría 100, es igual a menos 4,9 t al cuadrado, ¿verdad? Aquí nos quedaría 50, aquí 4,9 t cuadrado, ¿verdad? Y si me dejan despejar violentamente, ¿no es cierto? Me quedaría que el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sería 50 dividido por 4,9. Es decir, el tiempo sería la raíz cuadrada de 50 dividido por 4,9. ¿Vale? Hagamos eso rapidito. A ver, sería 50, perdón, vamos a hacerlo todo junto. Mira, vamos a sacar la raíz cuadrada. Ya, voy a poner aquí un paréntesis de 50 dividido por 4,9. ¿Vale? Lo estoy haciendo todo de una sola vez. ¿Ya? Y me da que eso es 3,19 segundos. Es decir, mira, la pelotita 1 se demora 3,19 segundos en alcanzar una altura de 50 metros. ¿Ya? Es decir, esta pelotita, esta que está aquí, ¿ya? La 1, se demora 50 segundos en llegar a la mitad del recorrido, ¿ya? Entonces, como ya sé, ¿no es cierto?, cuánto tiempo se demora, ¿verdad? Y sé que tiene que tener, digamos, una altura de 50 metros, ¿no es cierto?, la segunda pelotita, ¿ya? Fíjate, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí en esta ecuación, yo sé que esta se tiene que demorar exactamente 3,19 segundos y tiene que llegar a una altura en ese tiempo, ¿no es cierto?, que es 3,19, tiene que llegar a 50 metros. Así que mira, fíjate, voy a reemplazar las variables, o sea, las constantes, ¿no es cierto? Sería 50 igual a menos 4,9 t cuadrado más, ¿no es cierto?, b sub 0 por t. ¿Ya? Pero espérate, se me olvidó aquí decir que este t era 3,9, ¿verdad? Aquí sería 3,19, lo voy a borrar completo. Aquí. De nuevo. Sería menos 4,9 por 3,19, ¿no es cierto?, al cuadrado más la velocidad inicial, que no la conocemos, ¿no es cierto?, por 3,19, ¿verdad? Entonces esto me quedaría aquí 50, es igual a 3,19 al cuadrado por 4,9, ¿no es cierto? Yo ya tengo previamente los cálculos hechos, así que me da eso 49,86 más,
¿no es cierto? Aquí me quedaría B sub 0 por 3,19. Aquí sería 50, ¿no es cierto?, más 49,86, ¿no es cierto? Sería igual a B sub 0 por 3,19. Finalmente, esto me da 99,86, es igual a B sub 0 por 3,19, y finalmente B sub 0 sería 99,86 dividido por 3,19, ¿verdad? Y eso me da finalmente que es una velocidad inicial de 31,3 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, las preguntas eran, a ver, vamos a ver las preguntas. Pregunta 4. Determine la velocidad de la segunda pelota, de las dos pelotas cuando deben encontrarse a una altura de 50 metros, ¿vale? ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad que hay que lanzar esta segunda pelota. Esa velocidad ya no es 0, o sea, no es una incógnita, ahora es 31,3 metros partido por segundo, ¿vale? Eso. Bueno, y ahora vamos con el problema 5. ¿Ya? Leamos el problema 5, fíjate. Dice, otra cosa, mira, este problema también estaba en el libro que les recomendamos que resolvieran problemas, el Segway, pero en este caso era el capítulo 3. Los problemas anteriores fueron del capítulo 2 y este es del capítulo 3. Mira, fíjate, lo tenía aquí ubicadito, fíjate, es el mismo problema, ¿viste? ¿Ya? Dice la vista aérea, ¿no es cierto? Muestra dos personas que están tirando una mula y son las mismas, exactamente las mismas condiciones, los mismos datos, todo tal cual. ¿Ya? Aquí está entonces, ¿ya? Solo que les remarqué ahí algunos datos para que se notara un poquito mejor, ¿ya? Entonces, pero vamos a resolver este problema. Este era el más sencillo, tomaba un par de minutos, ¿no? ¿Ya? Ya, pero dibujémoslo, fíjate. Decía que, ¿no es cierto?, que aquí había una mula, no es necesario que la dibujemos, ¿no es cierto?, lo consideramos como una masa puntual, ¿ya? Y la tiraban con una fuerza que yo le voy a llamar fuerza 1 de 120 newton, ¿verdad? Y que formaba un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿ya? Y por otro lado, se tiraba con otra fuerza, que era una fuerza 2, ¿verdad? Que era de 80 newton, ¿ya? Y que formaba 75 grados con la horizontal, ¿ya? Vamos a poner hacia allá positivo, o sea, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, ¿ya? Entonces, fíjate, vamos trabajando de los vectores ya uno, fíjate. Perdón, la pregunta era, no, ni leí la pregunta, voy a por apurado, ¿ves? La pregunta era bien sencilla, decía, encuentre la fuerza resultante, o sea, la sumatoria de la fuerza, más encima te dice ahí, sumatoria de la fuerza, que ejercen dos personas. La fuerza se mide en unidades de Newton y se abrevia con N, ¿vale? ¿Ya? Ya. Entonces, fíjate. Ya. Fíjate que vamos a escribir los vectores, cada uno, primero en coordenadas polares, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dan? Ya, coordenadas polares. Ya. Primero, profe, veamos el vector F1, ¿verdad? Que es, tiene las siguientes coordenadas. O sea, el módulo de la fuerza es 120 newton, ¿no es cierto? Y tiene un ángulo de 60 grados, ¿correcto? ¿Ya? Ya. Y por otro lado tenemos el vector, lo vamos a dejar un poquito más abajo para que lo podamos trabajar. Y F2, ¿no es cierto?, que tiene una magnitud, ¿no es cierto?, ustedes lo pueden ver ahí, de 80 newton, ¿verdad? Y forma un ángulo de 75 grados con la horizontal, ¿ya? Cuando trabajamos con los ángulos que son de menos de 90, siempre hay que fijarse en dónde, en qué cuadrante está cada vector para asignarle los signos, ¿ya? Fíjate, F1 entonces, ¿no es cierto?, sería, en este caso, la coordenada X sería 120 por coseno de 60, ¿no es cierto?, y la coordenada Y sería 120 por seno de 60, ¿ya? Lo que nos da F1, ¿no es cierto?, fíjate, aquí, ustedes lo podrían haber hecho también pasando de coordenadas rectangulares, o sea, polares a rectangulares con su calculadora, ¿ya? Mira, aquí un poquito complejo la calculadora, la perdí. Bueno, como yo tenía los cálculos hechos, aquí sería cosa de multiplicar 120 por coseno de 60 y nos da que son 60 newton,
¿ya? Y aquí nos da 120 por seno de 60, nos da 103,92 newton, ¿ya? Ese sería por un lado el vector F1, ahora está en coordenadas rectangulares, si ustedes se fijan, rectangulares, ¿vale? Y el vector F2, ¿no es cierto? Que fíjate, sería el vector F2, se calcularía de esta manera. Fíjate, como está en el segundo cuadrante, la coordenada X en el segundo cuadrante es negativa, así que se lo pongo de antemano, aunque a mí no me salga negativa. ¿Por qué? Porque va a ser 80 por coseno de 75, ¿ya? Punto y coma, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a borrar que me quede un poco feo. Punto y coma, ¿verdad? Serían 80 por seno de 75. ¿Por qué no le pongo negativo? Porque fíjate, está arriba en el eje Y, ¿no es cierto? Está apuntando hacia arriba. O sea, está en el cuadrante de arriba, en el segundo cuadrante. Por lo tanto, no es negativo. Aquí me quedaría menos 20,7 newton, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría 77,27 newton. ¿Ya? Ese sería el vector número 2 en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Pero si yo quiero encontrar la resultante, tengo que sumarlo, es decir, sumar F1 más F2, ¿vale? Entonces, tendría que ser la fuerza resultante, ¿no es cierto? O fuerza neta sería F1 más F2, ¿ya? Entonces, profe, lo tengo que sumar en coordenadas rectangulares, es decir, F1, profe, sería 60 newton, 103,92 newton, si mal no recuerdo. Sí, 60, 103,92, ¿vale? Y F2, ¿no es cierto? Sería, lo tenemos aquí, que sería menos 20,7 newton, ¿verdad? Punto y coma, 77,27 newton, ¿ya? Hacemos la suma y se suman los nenes con los nenes y las nenas con la nena, la X con la X y las Y con la Y. Por tanto, esta sería la fuerza resultante. Sería 60 menos 20,7. Ya, yo lo tenía previamente calculado, así que nos daba 39,3. Ya, punto y coma. Aquí sería 103 más 77. Se suman. Aquí en este caso se había restado antes, ¿no es cierto? Pero ahora se suman. Y nos daría 181,19 newton. Y esta sería la fuerza resultante. Era muy sencillo, muy fácil. Creo que no nos demoramos ni 30 segundos. Eso.